dos hechos relevantes relativos a Petróleos Mexicanos en los últimos días, en las últimas horas. El fin de semana, una reacción muy fuerte de los inversionistas expresados en la opinión de instituciones bancarias como JP Morgan, Bancomer, Citi, cuestionando, criticando la propuesta de incremento de recursos que fue presentada el viernes pasado, también en la conferencia mañanera de López Obrador. Y un segundo hecho relevante, anunciado apenas esta mañana, que es la reversa a una iniciativa que estaba en manos de Morena para darle más atribuciones al presidente, al director general de Petróleos Mexicanos, quitándoselas al Consejo de Administración de la Petrolera. ¿Tus impresiones, Ernesto, de lo que esto significa? Sí, bueno, pues vaya que está crítica la situación en Pemex. Digamos, pues hubo un segundo intento de convencer a las calificadoras y a los inversionistas de que las cosas en Pemex van a ir mejor y que por lo tanto pues puede, con el peso de la deuda que tiene emitida y que está pues en los mercados internacionales y mercados nacionales. La falla, me parece, es que en realidad, aunque en el discurso dicen vamos a hacer lo que sea necesario hacer para rescatar a Pemex, en los hechos, hasta ahora, pues no se ha visto una voluntad importante, ¿no? Este programa de rescate que pues aparentemente suma una cantidad fuerte de dinero, 106,000 millones de pesos de rescate, pues en realidad está compuesta por cosas que ya estaban pues desde antes pactadas con Pemex, ¿no? Por ejemplo, monetizar 35,000 millones de pesos en pagarés, pues es una cuestión que se arregló desde el año 2016. Si Pemex lograba con el sindicato reducir de alguna forma el pasivo laboral de las pensiones, pues en esa medida el gobierno iba a poner también dinero para solucionar de una mejor forma. Por cada peso que se redujera se ponía un peso adicional. Bueno, por pues parte eso está del pactado gobierno. desde el año 16, no es nuevo. 25,000 millones de pesos de la inyección de capital fresca que se le va a dar, pues estaba en el presupuesto desde diciembre. Una reducción de la carga fiscal por 15,000 millones de pesos a un tramo de 90,000 millones de barriles producidos, pues es un poquito más de lo que se había estimado originalmente, se le añaden 4,000 millones de pesos más, pero esos 15,000 millones de pesos para una deuda de 2 billones de pesos de deuda financiera, o de 3 billones de pesos, incluyendo el pasivo laboral, que suma 1 billón de pesos, no es nada, ¿no? Entonces, no se ve contundencia, no se ve un cambio de modelo de negocio, que es quizás lo más preocupante, y que pues tiene a los inversionistas en el mundo y en México, pues un poco en ascuas de, oye, pues ¿para dónde va esta empresa, no? Fíjate que yo creo que es buena noticia que ando reversa esa tentación de usar una mayoría legislativa para empoderar más la figura del director como individuo, las facultades, y echar reversa al gobierno corporativo, que ha costado mucho trabajo irlo armando, casi te diría quirúrgicamente, entre qué facultades se le da al Consejo, de qué manera prevalece una opinión institucional de los representantes del gobierno en el Consejo, de qué manera puede tener voz y un peso relativo, pero disminuido el sindicato. En el pasado lo tuvo mucho más cargado. En fin, ha sido, esa conformación del Consejo no fue una llegada fácil a cómo está. Y yo le hacía el paralelismo a una persona con la que hablaba de, tenemos un paciente en terapia intensiva, necesita del cuidado de varias prácticas médicas para sacarlo adelante. Es tan importante la opinión del cardiólogo como del internista, como del cirujano, etcétera, ¿no? Y tú de repente le quieres dar a un solo médico la autoridad completa de un procedimiento cuando lo que requiere el paciente es una armonización de varios tratamientos en conjunto. Y así es como veo Pemex. Pemex tiene tantos problemas. Ernesto resumía bien algunos de los números, pero es que a donde voltees hay un reto en Pemex. Pero ahorita lo más delicado es que los últimos movimientos no han sido leídos de manera positiva por los que, una, o son acreedores de Pemex, o dos, le dan información técnica financiera a los acreedores de Pemex. Entonces,
el hecho de que estés en el borde de perder el grado de inversión en petróleos mexicanos, con la contaminación que eso puede tener a la economía mexicana, hacía que ese cambio se interpretara de manera negativa por los mercados, con independencia de que a lo mejor es bien intencionado, Enrique. Yo no he terminado de leer todo el documento que se proponía. Entonces, el puro paso para atrás me parece que es una señal positiva en este momento. Eso no quita los retos estructurales que tiene Petróleos Mexicanos y no quita la realidad concreta que en muchas de las calificadoras lo tienen con revisión a la baja. Entonces, el gobierno, Hacienda, Consejo de Administración de Pemex, sindicato y partes interesadas, como dicen los americanos, los stakeholders alrededor de esta firma, van a tener que ir haciendo movimientos micrométricos, calculados, bien pensados, y no sobreestimar acciones que no van a resolver de un plumazo Pemex. Mauricio, yo creo que ya no hay que actuar con micro decisiones. Yo creo que hay que actuar rápido en un cambio radical si no se quiere perder ¿Qué grado tan de rápido? Porque ver, pareciera que sí. las calificadores dieron un periodo de gracia Sí. suficientemente amplio, que por lo menos sería quizás hasta la última parte de este año, hasta el cierre del Sí. 19. No, es que hablo de plantear un cambio de modelo radical que puede tardar meses en realmente configurarse. Pero pongo como ejemplo a una empresa de uno de los últimos países comunistas que hay en este país, PetroChina. PetroChina ha hecho en la historia del mercado bursátil internacional una de las colocaciones de capital más importantes que ha habido en la historia. 22,000 millones de dólares en octubre del 2007. Es el 15% de las acciones. En lugar de endeudarse, pues recauda capital. Y con eso, pues hoy en día está presente en más de 30 megaproyectos en el mundo. O sea, PetroChina no nada más ve al interior de China, cuáles son los recursos naturales que tiene China, sino que está metiendo sus narices en todo el mundo. A mí me gustaría ver a Pemex así y no en la situación en la que está. Sí. ¿Y qué le cuesta al gobierno ceder el 15% de las acciones a cambio de desendeudarte? O sea, sí creo que hay necesidad de replantear el modelo a fondo. Aquí tenemos muchas telarañas. ¿Lo recibirían los mercados? Porque el problema... Hay que hacer un buen modelo de negocio, si no, Sí, claro. ahorita no. Había aquel dicho de un connotado petrolero, el mejor negocio del mundo es una empresa petrolera, el segundo mejor negocio del mundo es una empresa petrolera mal administrada. Y pareciera que Pemex es el segundo mejor negocio del mundo. Pero para eso tienes que quitarle las cargas fiscales y las cuentas ya no cuadran las cuando pensiones, haces ¿no? El pasivo de pensión. algo significativo en esa materia. Sí, hay necesidad de discutir la viabilidad con la nueva lógica de este gobierno federal que está tomando control de facto. En un presidente que ha decidido, dicho por algunos reportes de algunos bancos, actuar de facto como CEO de la empresa, aunque el CEO formal sea otro individuo. Entonces, eso es lo que lo tiene bajo lupa, porque a donde tú le muevas, pues el mercado lo que va a analizar es qué opciones le dejas a Pemex. Y yo creo que el gran desacierto que ha tenido el gobierno federal que ha entrado es que el día 1 le quitó un montón de opciones a Pemex. Cuando dijo no al fracking, separan los farm outs, ya no más contratos licitados por la Comisión Nacional de Hidrocarburos hasta que no veamos, Comisión Mexicana, perdón, de Hidrocarburos, Nacional. hasta que no veamos nosotros qué onda con el pasado. No más... La reconformación de las refinerías. y luego empieza a cargarle CAPEX a la compañía, ¿no? Entonces lo que dice que sí va a hacer es CAPEX. Inversión. Nueva inversión, nuevo acá. Y no dice, y de lo que no dice nada, también el mercado observa. No dice vamos a renegociar el contrato colectivo de trabajo. No dice vamos a ver cómo reconfiguramos fiscalmente Pemex con bisturí o con hacha, ahí sí como quieras quiero, pero en esa dirección. Entonces, el tema es que le limitas opciones por un lado, las opciones que plantea son de fortalecimiento de un modelo estatal, no de un participante de mercado, y desde el punto de vista macro federal, también limitas otras opciones
no nada más para Pemex, sino para el resto de los jugadores del mercado naciente, porque estamos en un mercado todavía muy incipiente cuando hablamos de petróleo y petrolíferos. Entonces, eso es lo que, cuando yo hablo con actores del mercado, eso es como el gran signo de interrogación, porque entonces dicen, entonces sí los números, Enrique, no hay manera de que nos cuadren. Ese es el replanteamiento que necesita hacer este gobierno con urgencia. Se nos va a acabar ya el tiempo, pero hay un signo que aparece en el documento que circuló entre inversionistas la semana pasada, donde se decía, por ejemplo, que no iba esta iniciativa que hoy formalmente está para atrás, que es, dice sí a los farm outs, y dice que Pemex va a buscar este conjunto de alianzas estratégicas con empresas particulares. Veámoslo como un positivo. Sí. El dicho tiene que ir acompañado del hecho, y yo sí creo que Pemex debería de aliarse, asociarse, que es el denominador en el pochismo de la industria del tema de los farm outs, con quien quiera hacer negocios con él en el mundo y que sea un tercero el que cargue con una parte relevante de la inversión y del riesgo que conllevan este tipo de actividades petroleras. Pues veremos si esto se traduce, como se ha traducido ya en el anuncio oficial de que no va la iniciativa de Morena, en un cambio en la propuesta organizacional de Petróleos Mexicanos. Bueno, se nos acabó el tiempo. Mauricio, gracias, buenas noches. Muchas gracias. Ernesto.